pandemia. Muchos nos preguntan cómo pueden estar quietos ahí tantas horas sin caerse. Yo les digo, estamos porque tenemos que estar. Terminada la guerra, Stalin se retiró paulatinamente de la vida pública hacia los brazos de su familia. Recluido dentro del Kremlin, aislado del mundo exterior, jugaba con sus niños en el parque, los sentaba en sus rodillas y los recompensaba con dulces. Galina Yugashvili es la nieta de Stalin. En la época de Stalin, era conocida como la princesa del Kremlin. En la actualidad, para Galina, cada visita al Kremlin es un viaje a su propio pasado. Allí, donde están ahora las oficinas privadas de Putin, era nuestra casa, en el primer nivel. La vivienda de mi abuelo quedaba justo arriba. Aún puedo recordar vívidamente cómo me alzaba en sus brazos y me hacía cosquillas con su barba. Yo me ponía a llorar y él me bajaba de nuevo. Galina debe reconciliar en su mente las verdades que conoce de la época de Stalin. Las purgas, las ejecuciones en masa, los gulags, con sus propios recuerdos de un abuelo amoroso. No tuve opción. Debía hacer frente a la realidad y así fue. Mi hijo, sin embargo, está consternado. Algunos le dicen que su bisabuelo fue un gran hombre, otros que era un asesino. Yo solo puedo explicarle cómo eran las cosas entonces. Stalin gobernó durante 29 años y murió en marzo de 1953, en circunstancias misteriosas. Primero fue sepultado en el mausoleo junto a Lenin. Pero 8 años más tarde, cuando salió a la luz la verdad acerca de su gestión, su cuerpo fue trasladado a una tumba aledaña al muro del Kremlin. El parque donde jugaba con sus niños en completa privacidad ahora está abierto al público. En estos tiempos más tolerantes, es el lugar favorito de los moscovitas para reunirse. Este es el más grande de los 3 parques interiores del Kremlin. Aunque ahora están abiertos a los visitantes, otras áreas permanecen restringidas. Como otra señal de los tiempos que cambian, el monumento a Lenin emplazado en la entrada fue removido. Sin embargo, ciertas cosas nunca cambian. Mantener los jardines en óptimas condiciones es una tarea muy ardua, pero el número de personas que trabajan en el Kremlin todavía se mantiene en secreto. Los primeros indicios de apertura en el Kremlin se dieron inmediatamente después de la muerte de Stalin. Khrushchev organizó bailes para diplomáticos y personas importantes. A pesar de la sangre en sus propias manos, Khrushchev denunció los crímenes de su anterior ídolo, Stalin. La nieta de Stalin, Galina, estaba disgustada.
Bailó sobre la tumba de su maestro. Eso es exactamente lo que hizo. Siendo que cuando mi abuelo vivía, él era capaz de besarle los pies. Aunque era apenas una joven de 15 años, igual me daba cuenta de lo que ocurría. Así es como siguieron las cosas en el Kremlin. Intrigas, intrigas y mentiras. Dentro del Kremlin, las conspiraciones siguieron como siempre. Pero afuera, Khrushchev se retrataba a sí mismo como un hombre del pueblo. Por primera vez, los rusos ordinarios tuvieron permiso para visitar la plaza de la catedral. Entonces, como ahora, la ruta para los visitantes iba desde la plaza hasta el Gran Cañón de los Ares. Moldeado en 1586, es el cañón más grande del mundo. Nikolai Rachmanov es uno de los pocos fotógrafos autorizados para trabajar aquí. Desde hace más de 40 años viene lidiando con una burocracia que considera todo como un secreto de Estado. La censura era muy estricta en el Kremlin, especialmente en los años 60 y 70. Se necesitaba permiso para cualquier fotografía que mostrase edificios de más de 2 pisos. De otro modo, los censores decretaban que no podría publicar mis fotos. Eran tomas estratégicas y por lo tanto no podían ser impresas. En esos días, las imágenes oficiales a menudo tenían muy poca relación con la realidad que en teoría testimoniaban. En los eventos importantes, siempre aparecía esa foto publicada en el Pravda. Mostraba a los dirigentes en el palco del mausoleo de Lenin, pero muchas veces ellos no se ubicaban en el orden jerárquico correcto. Entonces yo tenía que cortarlos y volverlos a ubicar en el orden adecuado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Actualmente existe menos rigidez en el control, y Nikolai puede desplazarse y ejercer su labor con menos restricciones. Pero todavía existen reglas, y la censura se mantiene omnipotente. Como uno de los pocos privilegiados autorizados para trabajar dentro del Kremlin, es un tópico que Nikolai prefiere no discutir. Si hay restricciones para la gente en el Kremlin, pues prefiero no hablar de eso. Lo único que puedo decir es que el Kremlin y yo crecimos juntos. Pese a estar permitido el acceso de turistas dentro del Kremlin, todavía no son libres de transitar a voluntad. La circulación de los visitantes es supervisada rigurosamente y ninguno está autorizado a cruzar las barreras que separan al público de las áreas administrativas. Centenares de personas trabajan aquí, en medio de una estricta seguridad, en un sector vallado del Kremlin cerrado al público en general. El nombre oficial de estas oficinas es simplemente Edificio 14, vulgarmente conocido como el Presidio. Vladimir Shevchenko trabaja para el Kremlin desde hace 20 años y actualmente es un asesor de confianza del presidente. Los cuarteles generales del gobierno están en este edificio. Los auxiliares inmediatos del presidente y el servicio de seguridad tienen sus despachos aquí. El presidio es el núcleo de la administración del país desde los tiempos de Lenin. Aquí se llevaron a cabo las sesiones del Soviet Supremo, hasta el fin del régimen comunista. Pero muchas de las antiguas tradiciones aún tienen vigencia. El Kremlin está cerrado al público los jueves. La mayoría no conoce la razón, aunque sucede así desde hace 40 años. El origen de esta tradición se remonta a los días del Politburó. Las asambleas se realizaban siempre los jueves. Tenía que haber silencio para que no se produjeran disturbios. Aunque el Politburó ya no existe, el jueves sigue siendo un día feriado, sin visitantes.
Khrushchev gobernó por 11 años. Pero el hombre que traicionó a su maestro fue traicionado a su vez. Cuando Brezhnev asumió el poder, Khrushchev fue desterrado de Moscú y puesto bajo arresto domiciliario. Solo y deprimido, Khrushchev murió en 1971. Incluso se le negó una sepultura en el muro del Kremlin. Gennady Snegiryov trabaja en el Kremlin desde la época de Brezhnev, hace 30 años. Es el electricista en jefe. Mientras que los poderosos mandatarios entraban y salían, Gennady permanecía en su puesto. Todo ha cambiado desde los tiempos de Brezhnev. Cuando vine por primera vez, esto era un mundo hermético. Todo estaba cerrado y era secreto. Hoy existe más apertura. Ya el hecho de que ustedes estén autorizados a entrevistarme aquí demuestra los cambios en el Kremlin. El Gran Palacio del Kremlin es el centro del poder desde que fue construido en 1849 por el zar Nicolás I. Aunque fue testigo de muchas cosas, Gennady se niega todavía a hablar de lo ocurrido en estos salones. Sea lo que fuese que pueda saber, no se toma la libertad de contarlo ni siquiera a su familia o amigos. Nadie me hace preguntas. Todos mis conocidos saben que no hablo de mi trabajo. Si alguien pregunta, respondo simplemente que soy miembro del equipo técnico del Kremlin. La mayoría deja entonces de preguntar. Dentro del palacio existen 5 niveles subterráneos donde en la época de la Unión Soviética, los miembros del Politburó llevaban a cabo reuniones secretas. Más abajo se despliega un laberinto de corredores, cuya antigüedad se remonta a los orígenes del Kremlin. Se dice que uno de los túneles conduce hasta lo que alguna vez fue la estación de tren privada de Stalin. Aparentemente llevaba directamente a su dacha en las afueras de Moscú. También se dice que el tren secreto ya no funciona y que los corredores subterráneos están sellados desde hace mucho tiempo. Brezhnev gobernó durante 18 años. Desde el inicio de su mandato hasta su muerte en 1982, se sucedieron 5 presidentes en los Estados Unidos. Lo que sucedió a continuación fue una puja por el corazón y el alma del partido. 2 secretarios generales llegaron y se fueron, y en el término de 2 años se decidió sobre la situación. Mikhail Gorbachev embarcó a la Unión Soviética en un rumbo que cambiaría el mundo para siempre. Comenzó a dialogar con Occidente. La época soviética llegaba a su fin. Todavía no puedo creer que sucediera algo así. Ni siquiera me permitía pensar en algo como esto. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, obtuvimos más libertad para opinar, también en nuestra forma de pensar, incluso en la forma de comportarnos. Víctor Chernov es uno de los más antiguos entre el personal de servicio del Kremlin. Ostenta el título de subdirector principal de alimentos y mesas de la cantina del Kremlin. En la práctica, es el chef principal.
Comencé aquí con Nikita Khrushchev en 1964. Desde entonces cociné para Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev y Yeltsin. En el año del cerdo, para las fiestas de fin de año, cociné un cochinillo para Yeltsin, lo cual es bastante apropiado, ¿no lo creen? Aunque los hábitos alimenticios cambiaron en el mundo entero, la cantina del Kremlin sigue igual que siempre. Casi nada se modificó desde la época de Khrushchev. Concluido su almuerzo, Taisia Yochichova vuelve al trabajo. Los cambios que Mikhail Gorbachev puso en movimiento se expandieron fuera de control. La vieja guardia intentó recuperar el poder, pero fueron interceptados en el camino por un parlamento ruso con nuevas facultades y su líder, Boris Yeltsin. 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Mientras la Unión Soviética se disolvía, una nueva revolución se gestaba en Rusia, imponiendo reformas aún más radicales. Me daba cuenta de que todo estaba por cambiar. Sentía que mis sueños finalmente se harían realidad. Entonces de pronto sucedió. Yo tenía incluso mi propio apartamento. Ahora solo me queda un sueño: que nuestros hijos no tengan que morir en las zonas de guerra. La tecnología en constante. En tanto los soldados son la cara pública del Kremlin, los burócratas manejan los hilos detrás de escena para que todo marche armoniosamente, pero todos sirven al mismo amo. Con el paso de los años, han sido testigos de muchos cambios, y como para la mayoría de la gente, las horas parecen más largas y el camino más duro. El ritmo de trabajo es más intenso de lo que era antes. Gorbachev llegaba generalmente al Kremlin a las 10 a.m. y se retiraba a las 8 p.m. Yeltsin se presentaba a las 7 de la mañana y a veces se iba temprano para estudiar sus documentos por la tarde en su casa. En diciembre de 1999, Yeltsin entregó el poder a su sucesor, Vladimir Putin. El primer mandatario en la historia rusa que hizo algo así por su propia voluntad. Yeltsin tuvo éxito en su papel como reformador. Él fue quien comenzó a movilizar la política hacia la democracia y la libre empresa. Vladimir Putin continúa ese rumbo. No se le hace fácil. Tiene que trabajar muy duro. Solo nos queda desearle éxito al asumir su lugar en la historia. El estilo de Putin es más sencillo que el de sus predecesores. Vive en las afueras de Moscú más que en el Kremlin. Pero esto crea ciertos problemas para sus funcionarios. Nuestro presidente, Vladimir Putin, tiene horarios de trabajo muy variables. A veces viene muy temprano. A veces no llega sino hasta la hora del almuerzo. Esto significa que tenemos que alterar completamente nuestra rutina diaria. Durante los últimos 20 años, el Kremlin cambió más allá de lo imaginable. De ser uno de los lugares más restringidos de la Tierra, hasta esta realidad actual donde un artista, al menos, puede instalarse libremente a pintar retratos de su presidente. Aunque se dice que Putin no es particularmente aficionado a sus retratos, Dmitry Brubel tiene permiso para continuar su labor sin que lo importunen. Normalmente un pintor cortesano tiene que complacer a la corte, pero ese no es mi caso. Es por lo que siempre digo que si yo, Dmitry Brubel, puedo ser un artista cortesano, eso es un signo claro de cuánto ha cambiado esta corte. Es para mí una gran victoria. Por cierto, el hecho de que alguien como yo pueda andar libremente por aquí en medio de la burocracia rusa
es algo genial. En los tiempos de Brezhnev, me habrían arrojado afuera o enviado a prisión. A medida que el Kremlin se abre al mundo exterior, pareciera que ya nada sigue siendo sagrado. Alguna vez, el mausoleo de Lenin fue el más sagrado de los santuarios. Aún hoy, cientos de personas se acercan a ver el cuerpo del gran líder. Pero actualmente la tumba es poco más que una atracción turística. Incluso los visitantes pueden obtener su propia fotografía junto a un sosías de Lenin con vida. Pocos años atrás, esto habría sido impensable. El padre de la revolución transformado en propuesta comercial. Un rápido vistazo a Lenin es ahora como mucho parte del recorrido normal de los turistas durante su viaje a Moscú, tanto como el Palacio de Buckingham lo es en un viaje a Londres. El presidente Putin también cambió. A pesar de ser funcionario de la KGB en el pasado, ahora asiste regularmente a los servicios religiosos y utiliza la Catedral del Kremlin como ambientación para las ceremonias oficiales. Este es el mayor desarrollo acontecido en el Kremlin durante los últimos 10 años. El presidente también concurre a las ceremonias religiosas. Esto es de gran importancia para la sensibilidad nacional de la sociedad rusa moderna. Yuri Krasnikov es sacerdote en una de las catedrales. Hoy acompaña a unos jóvenes veteranos de la guerra de Chechenia y otras áreas de conflicto en su primera visita al Kremlin. A diferencia de muchos de sus pares en Occidente, Yuri parece no tener problemas en reconciliar sus creencias como sacerdote con el envío de reclutas a la guerra. Estos jóvenes soldados están viendo el Kremlin por primera vez en sus vidas. Ellos no hablan mucho, pero creo que se hallan fascinados de estar aquí. Solo conocen el Kremlin a través de la TV. Ahora pueden verlo todo con sus propios ojos. Y es como un día señalado. Tiene que ser su inspiración. Mientras los jóvenes soldados recorren las atracciones turísticas, puede ser objetable si es que sienten o no esa inspiración. Pero una cosa es cierta. La decisión de enviarlos a pelear fue tomada aquí, en el Kremlin. Un símbolo del poder en Rusia por más de 600 años. Entre estos muros, grandes líderes dieron forma a la historia mundial. Pero en tiempos de gran confusión, como asiento del poder no solo secular sino también religioso, el Kremlin todavía ofrece esperanzas. En nuestro país hay muchos problemas por resolver. Actualmente confiamos en que la Iglesia nos ayudará más que el gobierno. A veces nos preguntamos, ¿cuánto más tendremos que soportar una vida como esta? Final de la jornada. Los turistas deben irse. Incluso el presidente se va. Así que esta noche los burócratas podrán irse temprano a sus hogares. Al anochecer, los últimos guardias de honor regresan de la tumba del soldado desconocido a sus barracas. Detrás de los muros del Kremlin, los grandes zares de Rusia, los dictadores comunistas y los presidentes fueron y vinieron, cambiando con ellos el curso de la historia de la humanidad.
Pero la gente común y corriente que trabaja aquí continúa su labor más allá de eso. Hoy, mientras los rusos luchan por seguirle el paso al ritmo cada vez más acelerado de los cambios, el Kremlin se mantiene como un símbolo duradero de continuidad en un mundo muy incierto. Muchos nos preguntan cómo pueden estar quietos ahí tantas horas sin caerse. Yo les digo, estamos porque tenemos que estar. Terminada la guerra, Stalin se retiró paulatinamente de la vida pública hacia los brazos de su familia. Recluido dentro del Kremlin, aislado del mundo exterior, jugaba con sus niños en el parque, los sentaba en sus rodillas y los recompensaba con dulces. Galina Yugashvili es la nieta de Stalin. En la época de Stalin, era conocida como la princesa del Kremlin. En la actualidad, para Galina, cada visita al Kremlin es un viaje a su propio pasado. Allí, donde están ahora las oficinas privadas de Putin, era nuestra casa, en el primer nivel. La vivienda de mi abuelo quedaba justo arriba. Aún puedo recordar vívidamente cómo me alzaba en sus brazos y me hacía cosquillas con su barba. Yo me ponía a llorar y él me bajaba de nuevo. 3. En circunstancias misteriosas. Primero fue sepultado en el mausoleo junto a Lenin. Pero 8 años más tarde, cuando salió a la luz la verdad acerca de su gestión, su cuerpo fue trasladado a una tumba aledaña al muro del Kremlin. El parque donde jugaba con sus niños en completa privacidad ahora está abierto al público. En estos tiempos más tolerantes, es el lugar favorito de los moscovitas para reunirse. Este es el más grande de los 3 parques interiores del Kremlin. Aunque ahora están abiertos a los visitantes, otras áreas permanecen restringidas. Como otra señal de los tiempos que cambian, el monumento a Lenin emplazado en la entrada fue removido. Sin embargo, ciertas cosas nunca cambian. Mantener los jardines en óptimas condiciones es una tarea muy ardua, pero el número de personas que trabajan en el Kremlin todavía se mantiene en secreto. Los primeros indicios de apertura en el Kremlin se dieron inmediatamente después de la muerte de Stalin. Galina debe reconciliar en su mente las verdades que conoce de la época de Stalin. Las purgas, las ejecuciones en masa, los gulags, con sus propios recuerdos de un abuelo amoroso.
No tuve opción. Debía hacer frente a la realidad y así fue. Mi hijo, sin embargo, está consternado. Algunos le dicen que su bisabuelo fue un gran hombre, otros que era un asesino. Yo solo puedo explicarle cómo eran las cosas entonces. Stalin gobernó durante 29 años y murió en marzo de 1953.